La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy tiene un invitado sumamente especial. Primero, una gloria deportiva en la República de Panamá, un amigo muy especial para mí y una persona que admiro demasiado. Rafael El Torito Concepción, bienvenidos a la casa de Yo Te Incluyo. Para mí es muy importante este podcast porque hoy hablaremos de un tema increíble sobre el riesgo social, la importancia del deporte y el derecho humano a la cultura y a la recreación. Bienvenido, Rafa. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y espero aportarle y dar un pantallazo, sobre todo a la gente y que sirva esto como herramienta de cambio en los jóvenes. Rafa, en materia, ¿cómo el deporte cambió tu vida de manera positiva y qué construyó dentro de ti como ser humano? Bueno, en el deporte en general juega un papel muy importante, ya que nos brinda el desarrollo de disciplina, manejo de emociones, de las frustraciones, pero también sirve como herramienta de cambio al momento en que tú te alejas de muchas cosas negativas por lo que es tu disciplina y por formar parte en lo que es un equipo, ya sea de fútbol, ser parte de la selección de boxeo, de baloncesto, en general, te sirve como herramienta de cambio. Abandonas la esquina, porque lo que se maneja muchas veces en nuestros barrios son jóvenes de bien, sí, pero con mala orientación, y el ocio es la madre, wow, de las cosas negativas. Rafa, cuéntame un poquito más de tu historia. Me encantaría que las personas conozcan esa parte humana de Rafa, de cómo fue los primeros años de inicio en el deporte y transmitir ese mensaje a muchos jóvenes que hoy tienen dudas de ellos mismos sobre su capacidad. Claro, para que esto se dé, necesitas tener siempre a alguien al lado. Yo tuve la bendición de tener siempre a mi madre haciéndome el coaching, a veces el coaching y a veces el poaching, el punching, de una forma u otra. Eh, pero sí me resultó siempre. ¿Por qué? Porque cuando ya no resultaba el punching, entonces me hacía el coaching. Me sentaba y el diálogo es muy importante, sobre todo en estos muchachos de riesgo de estos barrios. Y me sentaba y me decía, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? No estás bien encaminado. Si haces esto, te vas por aquí. Esto es lo que te espera. No cuentas conmigo para eso. Entonces, cuando alguien se detiene a hacerte las advertencias, tú en introspección lo meditas. Y cuando se te presentan estas oportunidades, tú haces un alto, porque muchas veces dicen, no, cometí un error. No, no es un error, es una mala decisión, porque tú te detuviste a pensarlo y sopesaste las consecuencias, sin embargo, decidiste hacerlo. Así que yo no lo veo como un error, es una mala decisión. Pero si hay alguien que constantemente te está hablando, advirtiendo, tú cuando te llegue el momento, porque a todos nos ha llegado ese momento en decidir si haces lo bueno, claro, o lo malo, ¿sabes qué? Ya estoy advertido, ya sé qué es lo que pasa. Así que decides no hacerlo. Y el deporte fue la herramienta porque me sacó de la esquina, me sacó de las malas compañías, porque, como te digo, uno viene del barrio y en el norte de uno está ser exitoso, tener ciertas cosas. de manera rápida, fácil y eficaz. Dice la palabra que nadie que se enriquece rápido prospera, haciendo alusión a lo ilícito. Claro. Así que en ese momento de juventud yo decía, yo voy a ser exitoso, porque mi referente inmediato, cercano, eran los que controlaban el sector, por decirlo de alguna forma, y yo decía, voy a ser exitoso, o por el deporte o por la delincuencia. Una de las dos. Pero voy a ser exitoso. Exactamente. Entonces, recibí ese coaching necesario que me apartó de la esquina por medio del deporte, y decidí entonces irme y quedarme en el lado positivo. Al día de hoy ni pasa remotamente por mi mente delinquir o hacer algo. Entonces tengo muchos amigos que han partido producto de estas situaciones. De hecho, el nombre de mi hijo se llama Rafael Andrés, Rafael por mí y Andrés por el que era mi mejor amigo,
que lastimosamente tuvo un deceso trágico. Así que de ahí, en memoria de él, por la gran amistad que tuvimos, le puse Andrés a mi hijo. Que la realidad que se vive en el barrio, en el gueto, en nuestra ciudad y en muchos lugares es muy abstracta lo que se pinta a veces. El hambre, la necesidad, Wow. el abandono familiar, el riesgo social de los jóvenes es lo que realmente día a día se enmarca en una situación donde obliga a muchas personas por la falta del coaching. ¿Y cómo era? El poaching. El pochi. Del Sí, coaching y claro. el poaching, de no tener esa guía. Y es duro porque casi todos los que han crecido y los que hemos crecido en lugares donde no existe esa guía, muchas veces toman caminos diferentes. Claro que sí, yo trato aportar mi grano de arena, porque yo sé de dónde vengo y de dónde Dios me ha sacado, y trato entonces de compartir, de dar un poquito de lo que yo recibí en un momento dado, y son tareas que ejecuto con mucho amor. Y en este momento estoy teniendo, como quien dice, un proyecto con un joven, me pasaron dos, pero uno no siguió, con un joven de estrato humilde del área de Curundú, que tú lo ves y al verlo uno hace muchas veces prejuicios. Sin embargo, es muy respetuoso, es muy dedicado y como dicen ellos mismos, me copia. A lo que yo le digo, me copia. Lo que le digo, me pregunta, me consulta. ¿Por qué? Porque si él tiene un referente de éxito en su barrio, no es el mismo referente de éxito acá en el gimnasio. Y ayer conversábamos, yo iba a hacer una diligencia personal y lo invité. Hey, vamos. Y en el camino yo no había almorzado, fue en mi hora de almuerzo. Lo invité a comer y yo vi que cuando llegamos al lugar él se sentó y él miraba todo y él vio que mi forma de pago y todo lo demás. Y el entorno, yo veía que él no se manejaba, no conocía, no tenía ese manejo. Y luego que conversábamos en el camino, él me hacía preguntas. Yo le dije, no, yo conozco, gracias a Dios, 14 países. Y la herramienta para que yo lograra eso fue el boxeo. Ya fuera porque viajé para pelear o porque tenía la economía necesaria para viajes. ¿Y conoces Estados Unidos? Sí, yo estuve en Nueva York, viví un tiempo allá y no me gustó y me regresé. En el norte, no sé qué. Y manifestó su euforia por tener la oportunidad de viaje. Y siempre le recalco, entre conversa y conversa, esta es la forma de escape, esta es la forma de escape, esta es la forma de escape, de cambiar tu vida positivamente. Porque él viene de una familia disfuncional donde su mamá tiene muchos hermanitos, su mamá los deja y su papá acaba recién de salir detenido de varios años. Entonces, wow, tú quedas como quien dice a la deriva y nadie te tiende esa mano amiga, ni te brinda la orientación que tú necesitas. Wow, si uno que no tiene esas condiciones y que medianamente tiene ciertas capacidades, y hay veces que uno se deprime por situaciones personales, Claro. cuanto más un muchacho que le dices y le haces coaching y tratas de guiarlo por la senda del bien, pero cuando se hacen las 5, 6, 8 de la noche, no ha comido nada. El coaching con hambre no es coaching. Es Y cierto. no da resultados, licenciada. Así que, Es bueno, verdad, es verdad. Hay una realidad. Lo que pasa es que es la parte espiritual y la realidad es que tengo hambre. O sea, es una situación. Por eso es tan importante resaltar el trabajo que se hace y que se realiza con las personas que se encuentran en riesgo social, porque no solo hablamos de los jóvenes, también hablamos de mujeres, resocialización, hombres, o sea, que han sido privados de libertad. Y todo este grupo vulnerable necesita esa conexión con el derecho humano y el derecho al deporte y la recreación. Porque en el momento que se enfatiza en estos temas, a pesar de que existan realidades como la que acabas de mencionar, siempre hay una ventana de escape a lo que es la situación. Y eso nos permite crear un mundo donde hay una esperanza, porque la esperanza que se crea en el deporte es la puerta y la llave para poder generar grandes cambios en ese individuo. claro que sí, pero
también hace falta una mano amiga que te brinde el apoyo necesario. Sin embargo, yo creo que también debe haber más apoyo estatal. No puede ser que en un país como Panamá haya 130 millones de dólares para el sistema penitenciario, cuando podemos invertir parte de ese presupuesto no en el castigo, sino en la prevención. Y sería mucho más preventivo, perdón, mucho más productivo no castigar al final, sino dedicar esto al desarrollo de los jóvenes de manera deportiva, de manera cultural, eh, y que le brinda un plus al desarrollo personal de los muchachos y también a nuestra sociedad en general. Claro, porque yo comprendo. Ahí aportaría yo que no concentrarnos en lo que son las penas, sino evitar y crear focos de cambio social dentro de los lugares donde hay mayor incidencia de conductas delictivas. Eso es muy interesante lo que acabas de plantear, el tema del presupuesto, a qué se dirige, cómo se dirige, cuándo se dirige y la fiscalización de estos temas, porque es muy importante ver qué objetivos tienen cada actividad. Y por eso es muy importante, creo, que el Estado, la sociedad civil y la ejecución de lo que son las motivaciones que podemos dar a través de los medios para que de verdad se apliquen estas políticas. Acabas de dar un punto muy sensitivo, creo que es ver esos resultados que se dan en cada comunidad. En Curundú observo que el gimnasio está muy lindo, está muy precioso, me encantó, o sea, han hecho como un cambio trascendental de la estructura y eso también influye Sí, en el claro. impacto psicológico de las personas que van a asistir al lugar. Entonces va cambiando ese match o esa visión que existe sobre que son lugares de riesgo social, las mismas personas con el entorno pueden crear esa motivación, esa necesidad, porque todo el entorno importa, Sí, claro. cómo se construye. En lo personal yo me gusta mucho el fútbol, siempre quise ser boxeador, pero me gusta mucho el fútbol. Y cuando yo llegaba a estas canchas, que eran muy buenas, la primera vez que jugué en el Rommel, bueno, jugué una sola vez en el Rommel, para mí eso era la gloria. Yo llegaba y miraba todo eso y vislumbraba como que, wow. Y en ese tiempo el Rommel no era el Rommel que es hoy. También llegué a jugar una vez también en la Sociedad Española, la primera vez que jugué de noche. Y para mí eso era algo impactante. Me sentía grande, me sentía exitoso. Y entonces todos estos tipos de factores psicológicos que influyen para bien son formas de influenciar a los jóvenes para que ellos vean otra perspectiva de la vida. En ese momento yo podía estar en la esquina donde me hacía, En la en esquina. la Todo el esquina mundo se hace en la donde me esquina. A hacía, parquear, a sí, echar cuenta, a claro, tomarse las pintas. Sí, sí, y a correr a sí. los policías y, Oye, a correr con los policías. Oye, pero Rafa, es que es un tema realmente que todas las personas se hacen en la esquina, echan los cuentos, ahí salen los mejores chismes, las mejores situaciones y también las conductas delictivas. Porque acabas de decir algo muy por el claro. ocio, Ah, el por el ocio, el ocio. ocio. Y es verdad, es verdad. Y ese sentido de pertenencia que muchos jóvenes eh, tienen o tenemos de querer encajar en un entorno o querer sobresalir, que esto era lo que me pasaba. Yo quería ser el que sobresalía, quería ser la voz cantante dentro del grupo. Y habían otros también que coincidían conmigo y ahí era donde ideábamos ciertas cosas que no eran las mejores. Entonces, si hubiéramos utilizado ese tiempo por medio de deporte, de actividades, wow, creo que hubiera sido mucho mejor para toda la sociedad. Y llegó el momento en que sí encaminé toda esa energía, la canalicé en un punto y Dios me dio la bendición de llegar. Y ayer conversaba con uno de los chicos, te mencionaba, y le manifestaba todo, no solamente la parte económica, no, porque no le hablé de la parte económica, no voy a hablar con alguien que no tiene plata y va a decir, me está hablando de plata y quizás no tenga para almorzar hoy. Así que mientras que comíamos, lo invité a comer, le hacía ese coaching de todo lo que puede conseguir con esfuerzo, con dedicación y a dónde el deporte te puede llevar. Lastimosamente no pudo compartir con nosotros esta mañana el entrenador Roberto Garibaldi, que es un precedente, es un referente
arduo aquí en Panamá por su trabajo. Ha sacado muchos muchachos del riesgo social de Curundú que hoy pertenecen a la Policía Nacional, al Senafrón, Que a la estaba policía. invitado, Sí, pero no. Pero lastimosamente no los puedo vamos a hacerle acompañar. un podcast solito. Claro, O me traslado allá y hacemos la grabación allá. Porque sabes que es hermoso que la persona como el señor Garibaldi sí, claro. tienen una trayectoria tan amplia que son necesarios resaltar su labor y ver el enfoque de cambio que han tenido las personas. Sí, sí, de verdad que sí, él ha influenciado siendo una eminencia en el boxeo porque él ha sido entrenador y formador de boxeadores como Ricardo Mayorga, fue entrenador de Roberto Durán, Rosendo Álvarez, Guillermo Felino Jones, él, todos los que hemos sido campeones hemos pasado en algún momento por sus manos. Y a otros nos ha formado, por mi caso, el de Guillermo Jones, el de Rosendo Álvarez y otros campeones más, los ha formado desde sus inicios. Y él, a pesar de eso, saca de su precioso tiempo, porque es un señor que tiene 14 muchachos en la mañana, a las 8 de la mañana, y cuando los demás están almorzando, se come algo, a veces no termina de comer porque le llegó la segunda remesa de muchachos, y tiene 10. Y cuando crees que ya terminó a las 2 de la tarde, le llegan 10 de nuevo. Y yo lo miro y yo le he preguntado, profe, ¿cómo usted hace? ¿Cómo usted hace? Porque físicamente debes tener una condición, wow, impresionante para poder resistir ese margen de entrenamiento. Y tiene 3 turnos con quizás 30 muchachos en todo el día, todos los días de lunes a sábado. Un compromiso. Claro que sí, Tenemos que claro que hacerle sí. un homenaje, ya estamos hablando de eso y creo que la verdad personas como él hacen el cambio social en Panamá que tanto Así se es. busca. Rafa, un último mensaje, la verdad este podcast es para resaltar la parte humana, la parte de derechos humanos, la necesidad que tienen estos jóvenes de poder acceder, como tú mismo dijiste, no solo boxeo, deporte en general, porque hace el cambio. Sí, claro que sí. Las autoridades tienen mucha capacidad para inyectar, animar y proporcionar las herramientas a los que son en los barrios. Siempre hay alguien que quiere dedicarse a impulsar el deporte y brindarles el apoyo a ellos para que sean ese instrumento de cambio en los barrios. No solamente de que le demos 130 millones anualmente a una institución que se dedica solamente al castigo, pero estamos previniendo. Entonces, como sociedad, si nos gastamos en 8 años $1 billón solamente para el castigo, creo que estamos canalizando mal todo ese presupuesto y estamos sembrando en el mar. Porque estamos arando en el mar porque debemos utilizarlo sinceramente para la ejecución de cosas positivas que no nos hagan llegar ni caer en delincuencia. Y esto sirve como orientación y con programas que sirvan para que ellos puedan desarrollarse, porque el deporte influye en ti, influyó en mí, eh, en tu parte social, en tu parte personal, en tu autoestima, te sientes bien y te sientes útil. Y sobre todo, si en tu casa, lastimosamente, tienes una familia disfuncional, tú comienzas a formar parte de ese entorno de tus amigos y compañeros del deporte. Pero si no lo logras hacer y encajas en la esquina con los del barrio y con los que están en cosas ilícitas, créeme que no vas a dar buenos frutos. Así que el deporte es una herramienta que debemos seguir utilizando para el cambio en nuestra sociedad. Correcto. Muchas gracias, Rafa, por haber participado en este podcast. Esperemos llegar a muchas otras personas, motivar, crear esa empatía y sobre todo esa conciencia social de crear espacios para personas que puedan desarrollar este tema cultural y la importancia del deporte como prevención de riesgo social en la sociedad. En vez del castigo, la prevención como arma elemental para manejar un mejor entorno y una mejor sociedad. Gracias a todos por haber compartido este episodio.